central que vamos a estar usando tiene que ver con lo que ya está escrito. Y por eso esta lectura dice de la siguiente manera: por lo cual, teniendo nosotros este misterio, según la misericordia que hemos recibido, teniendo nosotros este misterio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. ¿Escuchó? O sea, ¿cómo dice? No desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso. No andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Escuchó? Quiero que veamos todo el versículo 4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz de qué? Del evangelio de la gloria de Cristo. Entonces, nótese que el evangelio es la gloria de Cristo. Después dice, el cual es la imagen de Dios. Padre, gracias por darnos privilegio para poder compartir esta mañana, y esta mañana formar parte de la enseñanza que tú nos permites. Te damos gracias, Dios, por darnos el hermoso privilegio de reunirnos y de esta manera podernos ayudar exclusivamente enfocados en la verdad de Dios. Pero decimos en el nombre de Jesús, amén y amén. Puede sentarse, estimados hermanos. Ojalá que tenga mucho interés para poder esta mañana aplicar esta enseñanza. Como yo también estoy muy contentos de saber verdaderamente acerca de este tema. ¿Repita conmigo? El carácter de él. Una vez más, dígame más. El carácter del. En primer lugar, podríamos hablar dividiendo este tema en dos partes. La primera parte es carácter. Yo quiero que en esta enseñanza usted sea participando de ella. ¿Quién quiere que usted pronta la palabra carácter? ¿Carácter? Carácter es ser serio. O sea, el hermano dice que el carácter es ser serio. Por ejemplo, venimos aquí, venimos a escuchar la palabra. Ok, gracias, hermano, por participar. ¿Qué entiende usted por carácter? El hermano dice, carácter, dice él, es ser serio en el evangelio. El hermano, Manuel, ¿qué entiende usted por carácter? Ahora. Además, Es la personalidad de la persona. Es la personalidad. Es la persona que tenemos también diciendo que es la personalidad de la persona. Usamos a ver. Es la manera como actúa. Es la manera como actúa. ¿Es que es claro? Sí, el carácter es como el fundamento del evangelio.
el fundamento, dice el hermano Paulino. Pero además que alguna vez yo quería decir tal cosa, ¿no? Por eso estamos en la escuela dominical. Y el tema es muy interesante. Yo he estado orando, además leyendo la palabra, para traer esta bonita enseñanza de esta mañana. ¿A usted también quería decir algo acerca del carácter? Bueno, la verdad que todos tienen esa manera de expresar muy preciosa. Entonces, cuando hablamos, decía hermano Manuel, es ser serio en lo que estamos haciendo. El hermano Méndez hablaba de que es ¿qué decías? Que es la personalidad. Mi hermano conmigo hablaba acerca de los fundamentos. Si usted nota, yo estaba viendo que Pablo lo expresa este carácter en Gálatas capítulo 6, usted ve la Biblia, Gálatas capítulo 6. Por eso es importante que vayamos a él. En los últimos capítulos, porque Gálatas tiene 6 capítulos, exclusivamente en el versículo 17. Ahora subimos. Gálatas capítulo 6, versículo 17. Cuando usted lee Gálatas, se da cuenta que la primera parte de Gálatas, Pablo enfoca exclusivamente acerca de lo que para él, de lo que él ha creído acerca del Evangelio. Y él dice, hablando en cuanto al Evangelio, que si alguien predica, si alguien anunciare, o un ángel o alguien más, tiene que ver con otro Evangelio que ya había recibido él, el apóstol dice sea anatema, en el capítulo 1, versículo 7, versículo 8. Pero en el capítulo 6, 17, ¿ya lo tienes? ¿Qué dice? De aquí en adelante nadie me causa molestia. Ok. Porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor. Dice Pablo que él tiene una convicción acerca de lo que es y acerca del carácter que él ha recibido, acerca de lo que es el Evangelio, que aunque otros tengan que decir una cosa, dice que él lleva en su cuerpo. ¿Qué cosa él lleva en su cuerpo? Entonces, tiene que ver con una marca exclusivamente. Eso tiene fundamento, como decía el hermano. Eso tiene personalidad, como decía el hermano. Eso tiene, la palabra que usamos, carácter acerca de una verdad que no depende de nosotros, sino que exclusivamente depende de Dios. Entonces, el Evangelio depende exclusivamente de Dios. Y si usted ve el capítulo 4 del Pablo leyendo, que es el mismo apóstol Pablo, el que está enseñando esto, dice, teniendo nosotros este misterio, según la misericordia que hemos recibido, ¿sí lo saben? Nosotros, amados hermanos, tenemos que ser agradecidos con Dios, porque Dios es el que ha hecho la obra de hacer la obra de Cristo en la tierra, y por ello tenemos que ser agradecidos con Dios. Dice que cuando tenemos esta verdad, en nuestro corazón de esta verdad, dice que estamos tan fundamentados en Él, cuando verdaderamente sabemos lo que es el Evangelio, que dice el apóstol, no desmayamos. Si nosotros hemos creído en el verdadero, aquí esta parte, si nosotros hemos creído en el verdadero ¿qué? Esto tiene carácter. Esto es lo que es. A mí me gusta muchas veces usar los términos, como por ejemplo, estos términos, a mí me gusta usarlos. 2 más 2 igual a qué? 4. O sea, es una verdad. Como usted diga, 3 por 3. ¿Me escuchando? Pues eso es lo que es una realidad. 2 más 2 igual ¿a qué? A 4. 3 más 3 por 3.
¿3 por 3? Entonces, ahí está el asunto, ¿se dan cuenta? Que ahora 3 por 3, se dice, ahí. Y ese es el problema de los que no pueden verdaderamente expresar lo que es. Vea que el ejemplo está tan interesante. Muchos han pensado que el Evangelio es cualquier cosa y no es así. Las cifras matemáticas tienen su respeto en cualquier parte del mundo. ¿No es cierto? 3 más 3 es 3. 3 por 3. Entonces, 3 por 3 es 9. ¿Es verdad esto, hermano Rodrigo? Sí, es verdad. ¿Me eliminé? ¿Es verdad esto? Así es. No es verdad, no se puede cambiar. No puedo decir, a mí me parece. Pues mucha gente dice, 2 más 2, a mí me parece que es 2, a mí me parece que es 3. Entonces no tiene carácter. Porque cuando yo digo 2 más 2, me parece que es 5, entonces no tiene carácter, no tiene fundamento. Entonces, pero cuando yo estoy seguro de que 2 más 2 es igual a 4, es así. y sería una locura hacer lo contrario. Y sin ninguna locura. Entonces, eso es. Ahora, 3 por 3, a mí me parece que es 6. ¿Verdad? Me parece que 7. 3 más 3 es una cita. Si usted tiene 3 tortillas y me regalo 3 multiplicadas y 3 veces, entonces yo me voy a enseñar hasta la matemática. Pero solamente es un ejemplo a seguir. Entonces, 3 más 3 es igual ¿a qué? A 9. Entonces, eso tiene carácter y eso está aprobado por lo que se le llama matemática. Aquí tiene que ver con sumar, aquí tiene que ver con multiplicar. Eso se le llaman reglas o se le llaman principios. ¿Estoy usando? Medidas que son establecidas. Entonces, el Evangelio tiene carácter. Pero muchos no han interpretado realmente el carácter que tiene el Evangelio. Lo han visto como, ¿cómo que se le llama? Como un pasar de tiempo. ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? Para el Evangelio. Pero se ha creado una rutina que Pablo dice en el capítulo 4, dice el versículo 2. Usted ve 4:2, está diciendo en 2 de Cristo, antes bien renunciando a lo oculto. ¿Y qué más dice? Y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando ¿qué? La palabra de Dios. Entonces, ¿qué significa al no creer en el carácter del Evangelio? Entonces Pablo dice que muchos van a andar adulterando. ¿Adulterando qué? ¿Por qué? Porque el carácter de Dios es uno, el carácter del Evangelio es otro, es una verdad, pero yo ando viviendo otra cosa. Entonces yo estoy peleando contra la verdad de Dios. Y déjame decirte algo más. Por más que tú pelees con la verdad de Dios, es imposible que puedas ganar a la verdad de Dios. Pablo dice que él iba peleando contra la verdad de Dios. Si usted ve en Hechos capítulo 9, Pablo iba peleando contra la verdad de Dios. Como también nosotros andábamos peleando contra la verdad de Dios. ¿Con qué peleaba Pablo? Contra la verdad de Dios. Si usted ve Hechos capítulo 9, Hechos capítulo 9, dice que Hechos capítulo 9, vamos a leerlo de aquí, lo voy a leer con el micrófono en mano. Dice, Saulo respirando aún amenazas contra el carácter, dice llamarme contra el carácter de Dios, contra el carácter del Evangelio.
Dice Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Vino al sumo sacerdote y le dirigió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujer de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz. ¿De dónde vino la luz? Del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús a quien sigue. Entonces, si ustedes, el carácter tiene que ver exclusivamente con lo que Cristo es, con lo que Dios es. ¿Cuánto creen que Dios es verdad? Amén. Entonces, el Evangelio, ¿verdad? Cristo no vino como un fantasma, vino como hombre. Pero según dice la palabra en Romanos 1, vean lo que dice Romanos capítulo 1, una vez más para que veamos esta verdad maravillosa. Romanos capítulo 1 de Romanos capítulo 1, ahora subirle, y vean los primeros versículos, el cual se expresa de la siguiente manera. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para él. ¿Para qué? Entonces, el carácter de Dios, ¿cuál es el carácter de Dios? Como dice, son apartados para el Evangelio, una palabra para el carácter de Dios. Y luego dice el versículo 3, acerca de su hijo. ¿Cuál es el Evangelio de Dios? ¿Cuál es el Evangelio de Dios? El versículo 3 dice, acerca de su hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era de linaje según la carne, que fue declarado hijo de Dios con poder. ¿Escuchando? ¿Qué está diciendo cuando dice poder? Con carácter. Entonces, con carácter, con poder de qué? Con poder según el Espíritu de santidad, con la resurrección de los muertos. Entonces, el Evangelio es lo que es. ¿Escuchando? Y Marcos capítulo 1, veanlo cuando Cristo lo presenta. Marcos capítulo 1, Marcos capítulo 1, ahora subimos. Marcos capítulo 1, versículo 14 y versículo 15. Marcos 1, 14 y versículo, ¿qué dice? De Marcos. Lo que tiene que ir de mano, yo quisiera que rápido lo vean, por favor. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, ¿quién vino a Galilea? Jesús. predicando el evangelio del reino de Dios. ¿Y quién es Jesús? La Biblia dice en Romanos 1 que fue declarado hijo de Dios. Entonces Jesús es el evangelio de Dios, que Pablo dice en Romanos 1:2. Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino aquí, a Galilea, Predicando el evangelio predicando ¿qué? el evangelio De del reino Dios, de Dios. de Dios, diciendo, El tiempo se ha cumplido el tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios el reino de Dios se ha se ha acercado, arrepentido, y creer en el evangelio. o sea, ¿qué carácter usted tiene, no? O sea, yo quiero decirles, hacerles una pregunta. Este es un carácter fuerte de Dios, el carácter de Dios es lo que es, como decíamos, 2 más 2 igual a 4, 3 por 3 igual a 9. Yo pregunto algo, ¿podrá alguien ser salvo sin creer en el Evangelio? Yo quiero que le conteste rápido, por favor. ¿Podrá alguien, bueno, repito, ¿podrá alguien ser salvo sin creer en el Evangelio? ¿Por qué?
Porque este es un carácter, no de los hombres. Es imposible que una persona pueda hacer salvo sin creer en qué. En el Evangelio. La pregunta es, ¿en quién va a creer usted? Yo creo que mucha gente que dice, hermano, fíjate que yo no voy a la escuela dominical, ni voy a los cultos porque estoy desanimado. A mí me parece que nada le tira, nada le tira. Porque el Evangelio es el Evangelio. No tiene que ver con mis sentimientos, no tiene que ver con mi voluntad. El Evangelio tiene que ver con su carácter. Y cuando alguien dice, hermano, fíjate que yo dejé de leer la Biblia porque estoy desanimado, entonces no ha creído en el carácter que tiene Dios. Cuando el carácter de Dios está viviendo en mi vida, dice Pablo en Gálatas 2:20, lea rápido la Biblia. ¿Qué dijo Pablo en Gálatas 2:20? No digo yo, mas Cristo vive. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? El carácter del Evangelio vive en mí. Yo digo, ¿verdad? Pero hoy en día no se está predicando el Evangelio acerca del carácter que tiene, sino que estamos predicando el Evangelio de tentación. Nosotros estamos tocando los sentimientos a la gente. Cantemos más, hermano. Cantemos demasiado coro. Emocionemos, hermanos. Alegremos, hermano. Este culto está frío, hermano. Fíjense que el culto está frío. Pues estamos predicando un Evangelio de sensación, de sentimiento, pero no estamos hablando del carácter de lo que es. No es un carácter, aunque mi carácter también tiene que ver con los efectos del Evangelio está viviendo en mí. Si ustedes, los primeros cristianos, tuvieron un carácter fuerte, yo quiero mencionar un poquito acerca de eso. Por ejemplo, cuando mataron a Esteban, siempre me acuerdo. En Hechos capítulo 7, mataron a Esteban. Hechos 7, versículos 54, 55, 56, 57, dice que cuando Esteban predicaba la palabra, dice que crujían los dientes contra Esteban. Pero Esteban no le sentía, no es porque no le dolían las pedradas, porque Esteban era un ángel, Esteban es un hombre, le dolían los golpes. O sea, si usted lo tratan, usted le va a doler tiene heridas, tiene emociones. Pero usted sabe cuando ha creído en el verdadero evangelio, en el carácter de Dios, que este es un tema tan fundamental, los golpes salen sobrando. Y por eso Pablo estaba repitiendo, que en Gálatas 3:17, él dice, llevo en mi cuerpo las marcas. ¿Y sabe qué está diciendo? Estoy marcado por el evangelio de Dios. Yo pregunto, ¿cuántos están marcados por el evangelio de Dios? Me traté a meter esa palabra marca, a estudiar qué significaba, qué interpreta eso. Y dice que era que usaban unas pinzas de hierro para poder marcar. Las pinzas de hierro eran para marcar. Entonces, es como que digamos el fierro que se pone caliente para marcar lo que es suyo. O sea, es la marca de lo que es suyo. Ya pueden marcar un caballo, una yegua, un ternero. ¿Qué va a pasar? ¿Con qué lo va a marcar? Con un fierro caliente. No está marcado, ¿no? Pues nosotros debemos de salir de esta reunión, si todavía hay alguno que no está marcado por el Evangelio, deben salir marcados por el Evangelio. ¿Escuchando? Y eso significa que pertenezco a Dios desde ahora y para siempre. No es un aplauso porque yo pertenezco a Dios desde ahora y para siempre. La muerte me va a llegar, es un hecho. Mi vida se va a terminar, es un hecho. Yo voy a dejar de predicar, es un hecho. Pero estoy marcado con el carácter de Dios. Y el carácter de Dios dice en Juan 11:25 Jesús, que el que cree en Él, aunque esté muerto,
El que lo quiere creer, lo crea. Y Pablo lo repite en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es que, y el morir, porque él ha sido marcado, tiene el carácter viviendo en su vida. Ahora yo pregunto algo. Hablar de carácter, hablar de marca, hablar de esta verdad, no de los hombres sino de Dios. Debe cada uno de nosotros saber que es así, donde cada persona debe de saber si verdaderamente ha creído, como dice Juan 3:18. Si usted Juan 3:18, John 3, dice el versículo 18, el 18 ¿cómo te dice algo? 18, ¿entiendes? John 3, dice, el que cree no es condenado. ¿Entendés? Cuando dice, el que cree no es condenado. ¿Cuánto creen eso, Señor? Amén. O sea, el que cree verdaderamente sabe que Dios tiene carácter, que la orden tiene carácter. No es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no tiene carácter de Dios, ni tampoco él tiene carácter. Así que esta mañana yo podría decirle que en el nombre del Señor, si usted ha creído en Romanos 1:16, dice Pablo, porque no me avergüenzo, ¿de qué? Del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Vuelve a repetir. Y luego dice, al judío primeramente y después al griego. El que dice, porque en el Evangelio, en él, porque en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Hay carácter. Amén. Cuando nosotros sepamos esta verdad, cualquier problema que venga a la vida, porque lo hay, como dice que Esteban, yo me acabo de decir que Esteban, cuando él predicaba, crujía los dientes contra él, pero dice la palabra en Hechos 8:4, que si lo quiero leer, Hechos capítulo 8, versículo 4, Hechos 8:4, dice en Hechos 8:4, que aunque fueron esparcidos, dice, pero los que fueron esparcidos, iban por todas partes anunciando. O sea, el que es verdaderamente cristiano, el que verdaderamente ha creído en el Evangelio, no importa el país donde él habita, no importa las familias con quien él está viviendo, no importa el lugar donde él se encuentra, pero tiene carácter. A mí, ¿qué bueno que usted no? Que había que ser serio en el Evangelio. Había que ser serio, ¿no? Pero no serio sin hablar, porque siempre la palabra. Porque hay un serio que no habla, pero tampoco no habla. Aquí la palabra serio es carácter. ¿Cuál es tu carácter en cuanto al Evangelio que has tenido? Pues estás jugándole al juego de azar. Cuando digo que está jugando el juego de azar, es porque muchos cristianos dicen, voy a estar allí a ver hasta cuánto aguanto, ¿no? Yo voy a ir a la iglesia a ver cuánto aguanto, hermano. No digo personas que dicen, hermano, yo voy a ir a donde predica ese pastor a ver cuánto aguanto. Déjame decirte, si alguien está así, diciendo a ver cuánto aguanta,
no han tenido que creer en el carácter del Evangelio. Porque el día que su carácter cambie, también usted se va a terminar. Pero el carácter del Evangelio en mi vida me hace diferente. Porque en 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué cosa es? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. En mi corazón hechas nuevas. Ahora, si nosotros no predicamos el carácter del Evangelio, vamos a tener nada menos nada menos que retención de personas. Esa es la palabra más clara que quiero usar. Porque lo hacen los alcohólicos, ¿cómo se llaman? Alcohólicos anónimos. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman ellos? ¿Se llaman alcohólicos cómo? Pero puedo decir anónimos, esta palabra anónimo es como escondido, ¿no? Anónimo. Lo hacen, ¿qué le pasa? Digamos, lo hacen también los hombres de negocio, hombres de negocio, buen negocio, ¿no? Negocios, ¿qué más lo hacen? Católicos, montones de gente, ¿no? Y más, montones de grupos lo hacen. Centros de rehabilitación, centros de rehabilitación. Es un centro de rehabilitación. Lo hace el gobierno a través de ayudas a los drogas, a centros de rehabilitación. Pero ¿será esto el carácter de Dios? ¿Pregunto? Hay una demanda y él dice, exclusivamente todo se ve bien, porque alguien que participa de alcohólicos se ve bien, hombres de negocios se ve bien, un grupo de católicos en procesión se ve bien, centros de rehabilitación se ve bien, pero el Señor no mandó a esto. Algunos vayan a predicar el Evangelio a todas criaturas. Usted tiene que detectar cualquier predicador si verdaderamente está predicando el Evangelio o está predicando otra cosa. Si usted no tiene el carácter de Dios en usted, tampoco tiene carácter, porque usted no va a aprender a diferenciar. El carácter de Dios me hace diferente, y por eso en Romanos 1, si te vuelve a repetir, Romanos 1, 2, Romanos capítulo 2, versículo 2, por favor, hablan en su libro, Romanos 1, 2. ¿Qué dice Pablo acerca del carácter que recibe? Los del versículo 1 le dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, y ¿qué más dice? ¿Apartado para qué? Para el Evangelio de Dios. Y tengo que saber que cualquier grupo religioso, cualquier grupo como se llame, Dios me ha apartado exclusivamente para el Evangelio de Dios. Y Pablo no dice que fue algo nuevo, porque el versículo dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era el linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios, con poder según el Espíritu Santidad, por la resurrección de los muertos, por quien recibimos en gracia, el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones de su
Pablo por amor de su nombre. Bueno, es interesante entonces que usted pueda ver que no somos parte de un grupo de redención. Nada. Quien debe exclusivamente mantenerse en una convicción total es el que ha creído en la predicación, ha creído en el Evangelio. Pero el versículo 4, que quisiera que lo leyéramos de 2 Corintios, vamos a ver cómo lo menciona Pablo. 2 Corintios, capítulo 4, versículo 4. Segunda carta de Corintios, capítulo 4, versículo 4. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo. Y luego lo declara y dice, el cual es la imagen de Dios. Menciona luz, menciona gloria y lo menciona como la imagen de Dios. Menciona 3 cosas el apóstol Pablo acerca de este mismo carácter que tiene el Evangelio. Menciona luz, menciona gloria, ¿y qué más menciona el mismo? Imagen. ¿De quién? ¿Imagen de qué? De Dios. Si usted ve, el apóstol Pablo menciona 3 cosas en este versículo. Entonces, menciona luz. ¿Y sabe qué dice en Mateo 5:16? Que lo sabe. No dice que me gustaría. Si usted ve, Mateo 5:16 dice el Señor, vosotros sois la luz del mundo. No dice que gustaría la luz. Pero luego hay un llamado que dice, mirad que la luz que está en ti no vaya a ser tiniebla. Ni escondas la luz debajo de la mesa, sino que la pones en alto. Para que alumbre, ¿sabes qué? ¿Con qué va a alumbrar? Con el carácter. Por ejemplo, si yo estoy en la iglesia ahorita, ahora bien, toma la atención. Yo digo, qué lindo, la vida cristiana, orar, leer la palabra, cantar a Dios. Pero luego yo me voy a mi casa a cantar canciones como la semana que viene pasada, ayer, en el vecino con canciones de uno que ya se murió. Antonio Aguilar ya se murió. Pero ese vecino tenía unos equipos a todo viaje cantando de las mujeres. Yo también cantando, ¿qué carácter tengo? Estoy predicando aquí el Evangelio, que me apartó del Evangelio. Pero salió de aquí, me voy a meter al rancho a tomar unas cervezas. Me regreso con mi nena a tirar una media. Entonces, mis palabras no concuerdan con mi carácter. Entonces, cualquiera en la calle me va a decir, ese hombre no tiene carácter. Es un sinvergüenza. Entonces yo pregunto, ¿cuántos sinvergüenzas hay aquí sentados? No hay nadie, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, amados hermanos, tenemos que tener carácter de los cristianos. Amén. Entonces, luz. Y la palabra gloria tiene que ver con la palabra belleza. ¿Qué dice esa palabra? Belleza. Muchos no disfrutan el Evangelio. Muchos creen que ser evangélico, y a mí me lo decían antes de ser cristiano, a mí me dijeron, ahora que te metiste al Evangelio, mira qué mala interpretación que me daba. Ahora que te metiste al Evangelio, te arruinaste, hermano.
porque no vas a disfrutar la vida. Te arruinaron. Te metiste, y no es así. Ni me he metido, ni me ha arruinado, sino que el Señor me ha llamado. ¿Escuchando? Es diferente. Entonces, dice, gloria, belleza, es tan precioso, estoy tan feliz. Estoy leyendo el viernes allá en Paraguay, en una plaza, en Paraguay, viernes. 4 personas respondieron a las palabras que Dios me dio para predicar. Porque cuando yo estoy parado predicando, estoy predicando lo más bello que yo puedo encontrar en mi vida, en el Evangelio. Entonces, refleja luz, refleja belleza, gloria, y además es la imagen de Dios viviendo en mi vida. ¿Escuchando? Diga conmigo, la imagen de Dios viviendo en mi vida. Ella hará la diferencia por siempre. ¿Cuánto tiempo me falta, pastor? No sé. Pero los años que Dios me da es para que sea luz, es para que la gloria de Dios brille. ¿Sabe qué pasó cuando Moisés del monte de Sinaí? Al monte a traer los mandamientos. ¿Lo han visto ustedes? En el Antiguo Testamento dice que cuando Dios le dijo a Moisés que subiera al monte y trajera los mandamientos, dice la palabra que el pueblo no se podía acercar a Moisés. ¿Y sabe por qué no se podía acercar? Porque dice que Moisés brillaba. Brillaba. Entonces cuando Moisés brillaba, la gente se corría, el pueblo se corría. Entonces Moisés se acercaba y el pueblo se corría. Moisés se acercaba y el pueblo se corría. Entonces él detectó que era nieto. Ni él se daba cuenta de lo que brillaba. Se fue y se tapó con un manto. Y cuando se tapó con un manto, se acercó al pueblo y el pueblo se acercó a él. ¿Qué significa? Que cuando el Evangelio viene en nosotros, debe de brillar, debe de ser la luz, debe de ser la imagen de Dios que vive y permanece para siempre. Aunque la gente lo va a ver más, porque yo pregunto algo, ¿miraron bien a Cristo? ¿No? ¿Nos miran bien a nosotros? No. Pero siempre tendremos carácter, porque es Dios viviendo en nosotros. El versículo de Filipenses 4:13, para terminar, dice Pablo, porque el versículo 13 de Filipenses 4 dice, todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. En el versículo 12 no lo hemos leído. En el versículo 12 dice, he aprendido a tener la abundancia como para aprender a vivir en pobreza. Estoy dispuesto para ser saciado como para también he aprendido a tener hambre. Luego dice, por todo estoy enseñado, sobre lo que dice Pablo, pero luego dice, todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. Amén. El carácter de Él, mira conmigo, el carácter de Él, Evangelio. Yo creo que vamos a estar orando, amados hermanos, vamos a estar orando esta mañana, y que si usted está dentro del Evangelio, debe tener estas 3 tipos de cualidades que el apóstol Pablo menciona: luz, gloria y imagen de Dios en nosotros. Por eso en el versículo 10 dice Pablo que somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios había preparado para que anduviésemos en ellas. ¿Dónde dice eso, pastor? En Efesios 2:10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para
buenas obras, y luego dice, las cuales Dios había preparado para que anduviésemos en ellas. Por esto vamos a orar. Gracias a las personas que nos han escuchado.